¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Bienvenidos a otra transmisión de nuestro servicio dominical, en el cual tomamos un tiempo para alabar al Señor y para seguir estudiando de su palabra. Y en 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios. Y damos gracias también porque podemos tener comunión unos con otros y podemos, aunque sea a la distancia, conectarnos y poder estar juntos en un mismo lugar virtual y poder alabar al Señor juntos. Así que vamos a tener comunión hoy con nuestro Señor Jesucristo también y vamos a alabarle y a estudiar su palabra. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a prepararnos para el estudio. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos acercarnos a ti, alabarte, glorificarte. Y gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo, Padre Santo. Ese ha sido tu deseo siempre, Señor, y nosotros somos los que nos alejamos, pero queremos venir ante ti, Señor, y pedirte que nos limpies de todo pecado, Señor, y que queremos confesarte nuestras faltas y queremos así, Señor, establecer otra vez esa comunión contigo, Señor. Venir ante ti con un corazón puro y, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesús y de su sacrificio, poder acercarnos, Señor, una vez más a ti. Así que te adoramos y te exaltamos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en este día. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que alabemos al Señor. Ven y adoremos al Rey. Ven, adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la tumba venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta tu nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez, tus promesas permanecerán, grandes tus obras, grandes tus obras. El héroe del cielo la tumba venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Vamos a decirle todos: soberano Dios, poderoso Dios. Soberano Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Nunca cambiarás, aleluya. Eres soberano Dios. Soberano Dios,
Hallelujah, God above. Hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en nosotros, Señor, perfeccionándonos hasta el día en el que tú vengas, Señor. Y te alabamos también, Señor, porque tú nos das esa esperanza, Señor, en medio de la tribulación, porque, Señor, tú eres ese Dios Salvador lleno de promesas para nosotros, Señor, las cuales fueron selladas, Señor, al tú resucitar y al ser victorioso, Señor, sobre la muerte y sobre el pecado. Así que te alabamos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras y me alcanzó. Y es consumado, el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.
quebró el poder de la muerte. And then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, say to the Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas sobre nosotros. Que nos muestres, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Que nos avives, Señor. Que pongas, Señor, ese fuego en nuestro corazón por predicar tu palabra, por ser testimonio, Señor. Háblanos, te lo pedimos, Padre Santo.
Agua viva fluye. Agua viva fluye en mi ser. Sumerges en tu gracia. Cielo abierto, inundándome. Me restauras en tu living water. Living water, river within me, immerse me in your mercy. Open heaven, rushing over me, restore me in your glory. Holy Spirit, reign. Holy like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit, fire, burn in my soul as I call on your name. As I call on your name. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque vives en nosotros, Espíritu Santo, y porque nos mueves y nos consumes con tu fuego, nos muestras, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. Así que háblanos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días mis hermanos. Good morning to everybody. Otra vez podemos conectarnos y estudiar juntos la palabra de Dios. We can be connected now and study the Word of God together. Es una gran bendición como siempre poder hacerlo. It's a great blessing to be able to do it. Y siempre queremos animarles a por favor pongan sus comentarios, déjenos mensajitos. We want to encourage you to please leave your comments and leave some messages. Es una gran manera de animarnos unos a otros It's a great way to encourage each other. y seguramente nos extrañamos. Ya queremos estar juntos otra vez. And we surely miss each other and we want to be together again. Antes de que empecemos, quisiera dejarles conocer a ustedes que este próximo sábado los estudiantes del Instituto Bíblico van a estar graduándose, 3 de ellos. Before we get started, I wanted to let you know that this coming Saturday, some of the students of the Bible Institute will be graduating, 3 of them. Es un ministerio muy importante para nosotros y queremos orar por ellos también. It is a very important ministry for all of us, and we want to pray for them too. Entonces, por favor, si tienen en su memoria, tal vez pueden escribirlos por ahí, los nombres de Eddie, de Neftali y de Vivi, para que estén orando y dándole gracias a Dios por sus vidas. So you can keep in mind these 3 names of the ones graduating: Eddie, Neftali, and Vivi. Y damos gracias a Dios por ellos. And we thank God for them and for their lives. Entonces va a ser una grabación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y queremos. So it's going to be a quite different graduation from what we are used to. Pero igual estamos muy agradecidos con Dios por poder cerrar este ciclo y por sus vidas. But still, we're so grateful to the Lord to be able to close this semester, this cycle, and for them and for their lives. Entonces, estamos listos para estudiar la Biblia. Vamos a orar. So we're ready to study our Bibles. We're going to pray. Y de esa manera vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. And ask the Lord to please speak to our hearts. Señor Jesús, nos conectamos de esta manera. Lord Jesus, we get connected to each other this way. Como tu iglesia, como tu familia. As your church, as your family. Y rogamos que una vez más tu Espíritu Santo And we ask you, Lord, that may your Holy Spirit use tu palabra, Señor, use your word, Lord, para alimentarnos, to feed us, animarnos to encourage y us, exhortarnos. to exhort us. Señor, haz tu obra a través de tu palabra Please, Lord, do your work through your con word el amor que tú tienes por tu iglesia. because of the love you have for your En church. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, vamos a estar en Hechos capítulo 8.
So we will be in Acts chapter 8. Continuamos con la narración de este capítulo para llegar al final el día de hoy. We're continuing with the narration in this chapter to get to today. Estamos en el versículo 26 en este momento. Verse 26 right now. Pero antes de que empecemos a leer, quisiera recordar un poquito del contexto. But before we start reading, I would like to remind you of the context. Recordemos que en los versículos anteriores vimos a Pedro y a Juan que regresaban a Jerusalén. So in the previous verses, we saw Peter and John who were coming back to Jerusalem, Venían trayendo unas increíbles noticias. and they were bringing along great news. A pesar de la cruel persecución que se había levantado en la ciudad de Jerusalén, Despite of the cruel persecution that had been raised in Jerusalem, los creyentes que habían salido habían llegado a muchos lugares para predicar el evangelio. all those believers that had been scattered, they have gone to places to preach the gospel. Felipe había llegado a los samaritanos. Philip had gone to the Y Samaritans, entre los samaritanos el Señor había empezado a hacer una obra increíble. and God had started a great work among the Samaritans. El Espíritu Santo había venido sobre ellos y habían experimentado lo mismo que ellos habían experimentado. And the Holy Spirit had come upon them, and they had experienced the same thing they themselves had A experienced. pesar de la persecución, Despite of el persecution, evangelio no se detenía. the gospel was not El stopping. Espíritu de Dios estaba guiando a sus siervos para seguir expandiéndose. The Spirit of God was leading His servants to keep expanding. Recordemos, la persona que Dios había usado en Samaria era Felipe. So let's remember the person that had been used in Samaria was Philip. Y ahora la historia del capítulo 8 continúa enfocándose en la vida de Felipe. And now the story that goes on in chapter 8 is focused on Philip too. Hoy veremos cómo Felipe se encuentra con un hombre etíope. Today we will see how Philip runs into an Ethiopian. Y así es como el Señor iba a alcanzar y tocar a toda una nación. And this is how the Lord was going to reach and touch an entire nation. Entonces vamos a empezar. So let's get Vamos started. a enfocarnos al iniciar en los versículos 26 al 28. So to start with, we're going to read and focus on verses 26 to 28. Y vamos a pasar algún tiempo en esos And we're versículos going to spend some time in these verses porque aquí vamos a encontrar ciertos detalles que son muy importantes para entender la historia. because we will find some little details that are very important to understand the story. Entonces leamos el versículo 26. Let's read verse 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Ok, aparece el término ángel, el ángel del Señor. So we see the term angel of the Lord. La palabra ángel significa mensajero, recordemos eso. And the word angel means messenger. Y no se sabe con seguridad si se está refiriendo a un ángel, un ser celestial o se está refiriendo a un ser humano. It's not clearly known if it is referring to a celestial being or to a human being. Lo que es llamativo es que Lucas menciona muchos ángeles a través de toda su narración. What calls our attention is that Luke mentions several angels in this book. Algunas personas dicen que ese término aquí, en este contexto, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Some people say that this term in this context is referring to the Spirit of La God. verdad es que no podemos saber con toda seguridad. Surely we cannot know for sure. Lo que sí es seguro What is certain es que el Señor Dios está guiando a Felipe hacia una nueva aventura. is that the Lord God is leading Philip to a new adventure. La palabra levántate que aparece ahí The word arise, literalmente significa prepárate para el camino. it literally means get ready for the trip. Y esa es otra palabra que aparece muchas veces en el libro de los Hechos. And that's a word that appears several times in the book of Acts. No sabemos en dónde está Felipe en ese instante. We don't know where exactly Philip is at that moment, Si él se había quedado en Samaria if he had stayed in Samaria o había regresado con los discípulos a Jerusalén. or if he had gone back to Jerusalem with the other disciples. Que personalmente me inclino a pensar que no era la mejor opción. I personally think that the latter was not the best option. Entonces es muy probable que Felipe está todavía en Samaria So it's very probable that he was still in Samaria. y la indicación es dirígete hacia el sur, And the instruction he gets is go toward the south, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. along the road which goes from Jerusalem
to Gaza. Ok, entonces aquí Gaza es muy importante en la historia. Gaza is very important in this story. Hasta el día de hoy nosotros escuchamos ese nombre en las noticias, Gaza. Up to today, we hear this word in the news. En el Primer Testamento había sido una de las capitales de los filisteos. In the First Testament, it had been a capital of the Philistines. Pero para ese momento era realmente una ciudad de la región de Israel, But at that moment, it was just a city in the region of Israel. pero era considerada la puerta hacia Egipto. But it was considered the door entrance towards Egypt. Entonces está llamado a ir hacia esa zona, a ese lugar, So this calling to go down to that zone, to that area, nos indica que el Señor ya estaba empezando a mostrar que iba a ser una obra hacia el sur, hacia África. it is showing us that the Lord was already trying to reach the south, do his work towards the south, towards Africa. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. And we'll speak more about that Pero later. lo que nos llama la atención también aquí Another thing that calls our attention here. es que desde Samaria era posible ir a Gaza a través de dos caminos. So from Samaria to Gaza, you could go in two different ways. Pero la indicación del Señor es muy clara. Ve al camino que va de Jerusalén a Gaza. But God's instruction is very clear. Go on the way, on the path that goes from Jerusalem to Gaza. Entre comillas, el camino más largo. In quotation marks, it was the longest way. Y además era el camino menos transitado en ese momento. And it was the way that was less crowded. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. A ver si les parece a ustedes We're going interesante. to find something interesting. Resulta que cuando uno ve el mapa y la geografía de la zona, When you look at the map and you see the geography of this area, ese camino de Jerusalén hasta Gaza that road, that way from Jerusalem to Gaza, atravesaba una ciudad went through a city que nosotros conocemos como la ciudad de Emaús. that we know as Emmaus. Entonces es muy probable que lo que vamos a ver en este pasaje sucedió muy cerca de lo narrado en Lucas en la historia del camino de Emaús. So it's very probable that what we're going to see in this passage is very, very close to what happened in Luke on the road to Emmaus. De hecho, si ustedes quisieran comparar las dos historias, hay muchas similitudes. Actually, you could parallel both stories and you're going to find a lot of similarities. Pero pensemos en esto. Let's think about this. Felipe estaba en Samaria desarrollando un ministerio muy exitoso, entre comillas. Philip was in Samaria and he was carrying out a very successful ministry there. Recordamos de la semana pasada, llegó a Samaria, empezó a predicar el evangelio y la gente ponía atención. So let's remember last week, like he got to Samaria, he started to preach the gospel, people were paying attention. La gente creía, se arrepentía, se bautizaba. People were believing, they were repenting, they were getting baptized. Entonces uno podría decir, wow, Felipe había llegado a un lugar donde podía desarrollar su ministerio de vida. So you could think like, well, Philip got to a place where he could just do like a lifelong ministry. Ok, aquellos de ustedes que han sido llamados al ministerio de misioneros, For those of you that have been called to a ministry as a missionary, ¿no soñarían con algo así? wouldn't you dream with something like that? Llegar a un pueblo, Getting to a town, empezar a compartir del evangelio de start Cristo preaching the y que todo gospel, el mundo se empiece a acercar, todos empiezan a creer and for all the people to come and start believing. y empiezas a bautizar gente y la gente empieza a You creer en el Señor. you start baptizing people, people are believing in Christ. Increíble. It's Y de incredible. repente en ese momento And all of a sudden, in that el moment, Señor le dice a Felipe, the Lord tells Philip, vete a un camino poco transitado que es desierto. go to this road that is not really crowded, is desertic. Y dice, Señor, pero ¿cómo voy a dejar este gran ministerio por ir ahí? So you might think like, how am I going to leave all this ministry I'm doing just to go there? Es un desierto. It is a desert. Ahí no pasa nada. Nothing happens there. Muy pocas personas transitan ese camino. Very few people go down that ¿Qué road. quieres que haga ahí en ese lugar? What do you want me to do there? No sabemos si Felipe pensó esto. We don't know if Philip thought this. Yo lo hubiera pensado. I would have thought of this. Pero se imagina, entonces Felipe obedece. But imagine, Philip just obeyed. Entonces vemos eso constantemente en el libro de los Hechos And we también. see this constantly in the book of Acts. Dios había preparado algo muy especial ahí en ese camino. God had prepared
something very special in that road. Pero también fue necesario que Felipe se sometiera y obedeciera esa guía. But it was also needed for Philip to obey, to submit to the Lord. No recuerdo quién dijo esto, I don't remember who said this, pero decía que la diferencia entre el inicio de un ministerio o no, but it was something like the difference between the start of a ministry or not usualmente es la desobediencia de un hombre. usually is a man's disobedience. Muy interesante. Very interesting. Pero Felipe obedeció Philip obeyed, y se fue, dice el verso 27. and he went, says verse 27. Leamos esos dos versículos. Let's read those two verses. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. So, verse 27, so he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, was returning, and sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Entonces posiblemente Felipe está simplemente caminando ahí a la par del camino So, possibly Philip is just walking along the way, y de repente se acerca un carruaje que viene de Jerusalén and all of a sudden, a chariot that is coming from Jerusalem con un hombre adentro. gets close to him with a man inside. Y ese es, por la apariencia del carruaje, es un hombre importante. And due to the appearance of this chariot, it may be an important man. Vayamos por cada una de las características de este hombre que el texto nos da. Let's go through all the characteristics of this man that the text is giving us. Porque es ahí en esas características donde vamos a encontrar el peso de este pasaje. Because it is in all those details that we're going to find the richness of this passage. Para empezar, To start with, era un hombre etíope. he was an Ethiopian. Etiopía era un pueblo en el centro de África. Ethiopia was a town in the center of Africa. Y el reino que había en Etiopía era llamado el reino nubio. And the kingdom that there was in Africa and in that zone was the Nubian kingdom. En esa época, decir que alguien era etíope So at that time, when you said that if you said that you were Ethiopian, era lo mismo que decir que era de unos rasgos étnicos particulares. it was the same as saying that you had particular ethnical features, Especialmente un tono de piel oscuro. especially your skin tone was dark. Las características físicas étnicas de los etíopes eran muy llamativas en el Medio Oriente. The physical, ethnical features of an Ethiopian were called a lot of attention in the Middle East. Entonces, ¿por qué esto nos debe llamar la atención? Why should this call our attention? Porque este pasaje nos hace recordar lo que Mateo 28:19 nos dice. Because this passage makes us remember what Matthew 28:19 says. Cuando leemos Mateo 28:19 rápidamente, When we read it quickly, vemos ahí que el Señor dice que los envió a los discípulos a ir y alcanzar a todas las naciones, ir a todas las naciones. we read that he told the disciples to go and reach all the nations. Pero en nuestro concepto moderno que tenemos hoy en día, But in our modern concept cuando today, pensamos en naciones pensamos en países. when we think of nations, we think of countries. Pero realmente la palabra naciones ahí es la palabra etnes, But the word nations in that passage is ethnes, que significa pueblos which means y peoples. que se refiere a pueblos que comparten las mismas características étnicas. It refers to peoples, different peoples that share the same ethnical features. Y entonces este pasaje nos muestra el deseo del corazón de Dios de querer alcanzar a los pueblos en África. So this passage shows us the desire of God to want to reach the peoples in Africa. Porque la necesidad de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo es para todos los pueblos. Because the need of the good news of the gospel of Christ is for all people. Y aquí quiero ser muy claro, mis hermanos. And I want to be very clear right now. Porque todos los seres humanos pertenecemos a la misma raza. Because all human beings, all of us, we belong to the same race. No existen diferentes razas. There aren't different races. El término raza que se usa para referirnos a los grupos étnicos humanos
The word race that is used to refer to the different ethnical groups, es un término darwinista de la evolución. it is a term that comes from Darwin, from Y evolution. por eso, al dejarnos meter las mentiras de las diferentes razas en los seres humanos, And that's why when we let this deceit come into our mind of the different races of human beings, el diablo ha podido usar esto para traer división y odio entre the nosotros. devil has been able to bring division and hate among us. Hay grupos étnicos There are ethnical groups, que compartimos las mismas características étnicas. and we share the same ethnical features. Y la diferencia entre un humano y otro humano de diferentes características físicas, étnicas, And the difference between one human and another human who have different ethnical features, es del menos del 1%, perdón. it's less than 1%. Y es en eso en lo que nos fijamos para dividir. And that is what we are based on for dividing. Entonces, como cristianos, As Christians, pensemos bíblicamente. let's think biblically. No pensemos como los medios nos dicen. Let's not think as the media is telling Pensemos us. como la Biblia nos dice. Let's think as the Bible says. Todos los seres humanos, All human de beings, todos los grupos étnicos, from all ethnical de groups, todas las partes del mundo, from all parts of the world, necesitan el Evangelio. need Jesus, the gospel. Y eso es de lo que el Señor, eso es en lo que el Señor está trabajando. And that's exactly what the Lord is working Y eso es lo que on. nosotros deberíamos estar And that's what trabajando. we should be working on. El Señor quería llegar al centro de África, God wanted to reach Central Africa. pero primero quería llegar al corazón de este hombre. But first, he wanted to get to this man's heart. El encuentro de Felipe con este hombre The encounter of Philip with this man, era el inicio del cumplimiento de una escritura en el Salmo 68. it was the beginning of the fulfillment of a scripture that is in Psalm 68. El Salmo 68, 31 dice así: Psalm 68, verse 31 says, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. envoys will come out of Egypt. Ethiopia will quickly stretch out her hands to God. Entonces, So, para cerrar este punto, to close this matter, el Evangelio de Cristo es para una sola raza, Jesus' gospel is for one race, la raza humana. the human race. Es la solución para el pecado que aqueja a todos los grupos étnicos de la tierra. Is the solution for sin, which is the pain for all the ethnical groups on earth. Es ese pecado que todos los grupos étnicos tenemos It is that sin that all ethnical groups have, lo que ha infectado a las naciones what has infected the nations, y ha producido el odio que vemos. and what has produced the hate that we see. Ustedes podrían decir, pastor, pero es que yo veo que sí hay odio entre grupos étnicos. And you could say, wow, I do see the hate between ethnical groups. Sí, Yes. claro que sí. Of course. Lo hay. There is. Esto que se llama racismo en nuestros días existe. This racism thing that we talk about, it exists. Y ha existido durante milenios. And it has existed for centuries. Y ha existido en Estados Unidos, It has existed in the United y States. existe en Guatemala, It exists in Guatemala. existe en África, It exists in Africa. existe en Europa, In Europe. existe en todas partes. Everywhere. Porque es una de las manifestaciones del odio que produce el pecado del hombre. It is one of those manifestations of hate that comes from sin Es in man. es el evangelio de la gracia de Cristo It's the Jesús. gospel of the grace of Jesus. El amor que Cristo derramó en ese sacrificio en la cruz. The love of Christ that was shed on the cross. La única solución para ese problema. The only solution. Entonces, mis hermanos, So, my brethren, miren cuán perfecto es este pasaje para nosotros hoy. see how perfect and fitting this passage is for us today. Sigamos predicando el evangelio. Let's keep preaching the gospel. Escuchemos el dolor. Let's hear the pain Compartamos el amor. and let's share the love. No compartamos lo que los medios dicen. Let's not share what the media No are nos saying. dejemos manipular por los medios. Don't let yourself be manipulated by the media. Compartamos el evangelio. Let's share the gospel. Pero además de que este hombre era etíope, era eunuco. And in addition that this man was from Ethiopia, he was a eunuch. Bueno, ¿qué significa que era eunuco?
What does it mean to be a eunuch? Bueno, si hay niños observando, le voy a dejar a sus padres que le expliquen a sus hijos qué es un eunuco. I'm gonna let, like, if children are watching this, I'm gonna let parents to explain that Pero to your children. básicamente un eunuco era una persona But basically, a eunuch was a person que no podía establecer una relación sexual tradicional that could not have a traditional sexual relationship, y se consideraba que en su gran mayoría and they were considered that in their vast majority, se debía a una castración de sus miembros sexuales. it was due to a castration of their sexual organs. Esto era muy común entre aquellos que servían a las cortes en el Oriente. It was very common on those servants in the royal courts in the Middle East. Entre los pueblos paganos, los judíos no hacían esto. Among pagan nations, not with the Jews. La razón principal de esto era porque el rey muchas veces tenía un harem de concubinas. The reason for this is that many times the king had a harem of concubines, Y no quería que sus siervos estuvieran involucrándose incorrectamente con estas mujeres. and he didn't want his servants to be getting involved incorrectly with these women. Y la otra razón And the other reason was era porque no quería llevarse la sorpresa de que su esposa, la reina, he didn't want to come up with the surprise that his wife, the queen, había sido infiel con uno de sus siervos y uno de sus hijos realmente no era su hijo. had been unfaithful to him with one of his servants, and one of his sons was technically not his son, but the son of a servant. Entonces por eso era una costumbre en esas cortes tener eunucos como siervos. Therefore, this was the custom in those courts to have a eunuch or eunuchs as servants. Pero vamos a ver por qué esto es un gran problema para este hombre en este instante. Let's see in this instant why this is a great problem for this man. Notemos que este hombre había ido a Jerusalén para adorar, Let's note that he had gone to Jerusalem to worship. pero la ley de Moisés But the law of Moses decía que una persona que era eunuco said that a eunuch no podía adorar con el resto de la congregación. cannot worship with the rest of the congregation. Eso está en Deuteronomio 23:1. That is in Deuteronomy 23:1. Entonces dejemos esa explicación así para después dar un poco más de detalle. I'm going to leave it right there, and later I'll give you more details. Entonces este hombre tenía una condición física So this man had a physical que condition lo hacía ser rechazado por la religión judía. that would make him be rejected by the Jewish religion. Ese es uno de los pasajes más hermosos para mí en el libro de los Hechos. This is one of the most beautiful passages in the book of Acts. Porque aquí estamos hablando de un hombre que tiene unas características étnicas específicas, Because we're talking about a man who has specific ethnical features, pero que también tiene una condición física específica but he also has a physical condition that is specific que lo llevaba a ser rechazado that would make him to be rejected por la ley y la religión. by law and by religion. Y entonces vemos cómo el evangelio And we see how the gospel atraviesa esas barreras goes through those para barriers llegar al corazón del hombre que to lo necesita. get to the heart of this man that needs it. Además de eso, Besides that, este hombre es un funcionario de la reina Candace. he is a staff member of Candace, the queen. Ok, el nombre Candace realmente no es un nombre, Candace is not really a name. era un título. It was a title. Era como decir faraón. It was just like saying Pharaoh. El faraón no era el nombre del rey de Egipto, Pharaoh was not the name of the king of era el Egypt. título. It was just a Lo title. mismo Candace The same with Candace. era el título que se le daba a las reinas del reino de Nubia. It was the title for the queens of the kingdom of Nubia. El texto dice que él era el encargado de las finanzas del reino. The text says that he was in charge of all her treasury. Entonces eso significa que viajaba de una manera cómoda. So this means he was traveling in a comfortable way. Otra cosa interesante, Another interesting thing. a pesar de que tenía un estatus económicos de mucha comodidad, Though he had a well-off status, ese dinero que él tenía o su posición social that money and that wealth or his social position no llenaba su necesidad. did not fill his need. Este hombre necesitaba al Mesías. He was in need of the Messiah. ¿Por qué les digo que me encanta este texto? Why do I tell you I love this text? Otra barrera que se rompe. It's another barrier that is being El crossed. mundo nos quiere dividir. The world wants to divide us, Ricos contra pobres. rich against poor. Este era un hombre que estaba en una posición muy buena,
This man was in a very good, well-off position, pero tenía un vacío en su corazón but he had a void in his que heart solo el Evangelio podía llenar. that only the gospel could fill. Resulta que So it turns out este hombre había ido a Jerusalén para adorar. this man had gone to Jerusalem to worship. Y entonces nos llama la atención, ¿por qué un etíope viajaría a Jerusalén para adorar? So you would think, why would an Ethiopian travel all the way to Jerusalem to Si worship? Jerusalén era la capital de la religión judía. If Jerusalem was the capital of the Jewish religion. Pero resulta But it turns que cuando out estudiamos un poquito, that when we study a little bit more, podemos encontrarnos que había una población judía muy grande en Etiopía. we find out that there was a big population of Jewish people in Ethiopia. La razón del por qué había llegado a haber una gran población judía en Etiopía todavía no se ha podido determinar. The reason of the why this great population ended up there has not been figured out. Algunos dicen Some people say que cuando los judíos estuvieron, o los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, that when the Israelites were captive in Egypt, unas familias de la tribu de Dan se fueron a vivir más al sur en Etiopía. some families of the tribe of Dan went to live south in Ethiopia. No sé, We don't know. nadie sabe. Nobody knows. Hay otros que dicen que la comunidad se desarrolló porque Saba, ¿se acuerdan? La reina de Saba, Some others say that this community developed because of Sheba. You remember the queen of Sheba? que fue a visitar a Salomón, When she went to visit Solomon, era etíope. she was an Y Ethiopian. tuvieron un hijo con Salomón según la leyenda de los etíopes, And according to this legend, she had a son with Solomon llamado Menelik. called or named Menelik. Y que ese fue el inicio de la población judía en el centro de África. And that was the start of the Jewish population in Central Africa. No sabemos. We don't know. Otros piensan Others think que la comunidad judía llegó a Etiopía después de que los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia that this Jewish population came to Ethiopia after the exile in Babylon, y que un grupo se fue a vivir a Etiopía. and that a small group went to live down to Ethiopia. No sabemos. We don't know. Pero era real. But it was La real. historia nos muestra que había una gran población judía And ahí. history shows us that there was a big population, a Jewish population there. De hecho, In fact, en 1948, in 1948, cuando Israel volvió a ser un estado-nación, when Israel came back to be a state, a nation, se repatriaron a más de 18,000 judíos etíopes they repatriated more than 18,000 Ethiopian Jews, y se los llevaron a vivir a Israel. and they brought them back to the nation of Israel. Hoy en día hay una gran población etíope judía en Israel. Nowadays, it's a big number of Jewish Ethiopian Jews living in Israel. Que se les llama Beta Israel. They are called Beta Israel. Pero podemos hablar de eso otro día. We could talk about that some other Entonces, time. este hombre This man posiblemente había estado en contacto con alguno de estas personas judías en Etiopía, had been possibly in contact with some of these Jews that lived in Ethiopia, o había crecido en una familia judía or he had grown up in a Jewish family, y había sido castrado para servir a la reina. and he had been castrated to serve the queen. Pero él se siente atraído, se siente llamado por la religión judía, por la creencia judía. But he feels compelled, he feels called by the Jewish belief. Lo que le hablaban acerca del Dios de Israel What he was told about the God of Israel, y sus promesas, his promises, a él le llamaban la atención that was calling his attention. y él quiso convertirse al judaísmo. And he wanted to become a Jew. Entonces viajó a Jerusalén So he went all the way to con el Jerusalem deseo de poder unirse a la adoración de la congregación y ser parte del pueblo de Dios. with the desire of joining the congregation and become a part of the people of God. Pero se encontró con un problema. But he met a problem. Deuteronomio 23:1 Deuteronomy 23:1 decía que él no podía ser parte del pueblo de Dios. says that he could not be a part of the people of God. Pero hay otro pasaje en los profetas, en Isaías, But there is another passage in Isaiah donde se da la promesa de que los eunucos, si guardaban el pacto del Señor, sí podrían ser parte del reino de Dios. where God gave that promise that if eunuchs
kept the covenant, they could be a part of the people of God. Pero cuando él llega a Jerusalén encuentra rechazo. But when he gets to Jerusalem, he just finds rejection. No por su grupo étnico, Not because of his ethnical group, sino porque es eunuco. but because he's a eunuch. Es una condición física que le impedía ser parte del pueblo de And that Dios. was a physical condition that impeded him to become a part. Entonces este es el contexto. So this is the context. Este hombre This va de man regreso a su casa is going back home después de haber ido a Jerusalén after he had been in Jerusalem, buscando algo que anhelaba searching for something he y desired, no lo había podido but encontrar. he hadn't found it. Muy posiblemente había comprado un rollo de la Septuaginta, Most likely, he bought a roll of the Septuagint, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, which is the translation of the First Testament from Hebrew to Greek. y eso es lo que iba leyendo de regreso. And that is precisely what he was reading going back. El que iba manejando el carruaje, Who was driving the chariot? seguramente iba muy lentamente He was surely going slow, para que él pudiera ir leyendo. so this man could be reading. Entonces, continuemos. Let's continue. Verso 29 dice así. Verse 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." Mientras tanto, el Señor sigue guiando el corazón obediente de Felipe. In the meantime, the Lord keeps leading this obedient heart of Philip. Noten ustedes, el protagonista principal es el Espíritu Santo. Can you see that the principal character is the Holy Spirit? Pero también podemos ver la obediencia de Felipe. But we can also see Philip's obedience. Y el Señor le dice, mira, acércate a esa persona. And the Lord says, "Go near that person." ¿Alguno de ustedes como creyentes les ha pasado eso alguna vez? Have you experienced this as a believer? Porque a veces decimos, ¿cómo le habló el Espíritu? Because sometimes we say, "How did the Spirit speak to him?" Bueno, yo creo que nosotros podemos identificarnos. I think that we can identify ourselves. Muchas veces el Señor nos ha dicho, ve y háblale a aquel. Many times the Lord has said, "Go speak to that person. Habla con ella. Go speak to her." Que el Señor nos ayude a estar siempre disponibles para la guía del Espíritu Santo. May the Lord help us to be always willing to be led by the Holy Spirit. Porque cuando el Señor nos lleva a hablar con alguien es por algo. Because when the Lord leads us to speak to someone, it's because of something. Dios quiere hacer algo. God wants to do something. Entonces, ¿qué hizo Felipe? So what did Philip do? Verso 30. Verse 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" Ok, cuando leemos esto nosotros decimos, ¿cómo pudo haber leído lo que este hombre estaba leyendo? ¿Cómo sabía lo que estaba leyendo? So when we read this, we think like, how did he know what this man was reading? Otra vez, lo estamos juzgando desde nuestra cultura. Again, we're judging this from our standpoint, our cultural Pero standpoint. resulta que los textos antiguos se escribían las palabras sin espacio entre palabras. But in the ancient texts, the words were written without spaces altogether. Entonces a veces podía ser confuso leer So many times it could be puzzling to read. y era una costumbre leer en voz alta para poder tener entendimiento. So it was a custom to read aloud, to read out loud, just to be able to understand. De hecho, los rabinos decían esto. Actually, the rabbis used to say this. Si tú lees en voz alta es porque quieres recordar. If you read aloud, it's because you want to remember. Si lees en voz baja es porque quieres olvidar. But if you read in a low volume, it's because you want to forget. Entonces ellos leían en voz alta So they would read out loud para poder dar sentido a lo que uno estaba leyendo. to have sense or give sense to everything they were reading. Por eso la pregunta de Felipe, That's why Philip's question, que se puede traducir literalmente de esta manera. which we could translate literally as this. ¿Conoces lo que reconoces? Do you know what you are recognizing? or knowing? Do you know what you're knowing? Ajá, la idea es como que estás leyendo de manera que estás obteniendo entendimiento. So the question would be like, are you reading in a way that you're getting understanding? Y eso es muy, muy lindo para nosotros aquí. And this is very beautiful for us today. Mis hermanos, My brother, espero que estén leyendo la Biblia I hope you're reading your Bible todos los días.
every day. Que tengan un tiempo para abrir la Biblia y leer un pasaje, una porción. That you make time to open your Bible and read a passage. Pero que no la leamos simplemente como un ejercicio mental. But not to read it just as a mental O exercise como simplemente una obtención de información. or just as a way of getting information. No, que leamos la Biblia That we may read our y le Bible pidamos al Señor, Señor, danos entendimiento. and ask the Lord, Lord, give me understanding. Por favor, guíame para yo poder saber qué es lo que quieres hablar a mi corazón a través de este pasaje. Guide me, Lord, so that I can know what do you want to speak to my heart through this passage. Algunos de ustedes dirán, pastor, ¿usted no me daría algunos como consejos para poder estudiar mejor la Biblia? And some of you may say, Pastor, wouldn't you give me some tips so that I could understand better my Bible? Y yo le diría, absolutamente sí. And I would say, yes, of course. Mándeme un mensaje, Send me a escríbame. message. I mean, write a text. Puedo compartir con ustedes lo que I can pueda ser útil. share with you something that may be useful. Muchas veces el Señor va a usar a otros para darnos luz acerca de un pasaje también. So many times the Lord can use others to bring light into a passage. Pero lo más importante es que nosotros estemos buscando el entendimiento que Dios nos quiere dar. But the most important is that we are seeking the understanding that God wants to give us. Miren la respuesta del hombre. Look at the man's answer. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Verse 31, and he said, how can I unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. Esa palabra enseñar que aparece ahí en el inglés está bien traducido. That word that says Teach, dices. guides. Sí, en español dice enseñar, In Spanish, it says to teach, pero es literalmente guiar. but literally is to guide. Esto me gusta mucho porque cuando enseñamos la palabra no estamos diciéndole a la gente lo que debe pensar o creer. And I love this because when we teach the word, we're not telling the people what they should think or believe. Lo que estamos haciendo es tratar de guiarlos What we're doing is just guiding para que puedan tener entendimiento de la verdad. people so that they can have understanding of the Mira, truth. finalmente es el Espíritu Santo el que enseña. Ultimately, is this the Holy Spirit, the one who teaches? Entonces pongámonos en el lugar de este hombre eunuco. So let's place ourselves in this eunuch's place. Había ido a Jerusalén He had been to Jerusalem con el deseo de aprender, unirse al judaísmo, with the desire to join Judaism, solamente para recibir un no por respuesta. just to get a no as an answer. Pero él aún así, él ve en las escrituras el carácter de Dios. But still, he sees in Scripture the character of Él God. ve estas He promesas sees these y promises. él dice, yo quiero, yo necesito esto. And he says, I need this. Y ahora Felipe aparece And all of a sudden, Philip shows up y le dice, ¿tú estás entendiendo lo que lees? and he says, do you understand what you're reading? Y miren cómo él dice, y le rogó a Felipe. And then it says, he asked Philip. Es como, por favor, ven y enséñame, guíame. Like he said, please come, teach me, guide me. Es como una manera muy agradecida It's a very grateful way de invitar a Felipe porque nadie le había dado la guía que él necesitaba. to invite Philip because nobody had given him the guidance that he needed. Solamente le habían dicho, mira, no puede ser. They had just said, you cannot be part of Y this. él, pero yo veo esas promesas y yo veo esto. No, no puedes. But I see all this and I read all this, and they would say, no, you can't. ¿Qué estaba leyendo? What was he reading? Bueno, el texto dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verse 32-33, the place in the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before his shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. El pasaje que le estaba leyendo estaba en Isaías 53, The passage he was reading is in Isaiah 53, versos 7 y 8. verses 7 and 8. No vamos a tomar mucho tiempo para describir lo que eso significa, We're not going to take a long time to describe what this means porque no tenemos el tiempo para hacerlo, because we don't have the time to do it. pero les animo But I encourage que you ustedes vayan y vean
en los archivos de YouTube, por ejemplo, o de Spotify, en los podcasts de Spotify, For you to go back and check the previous teachings in YouTube or in Spotify, porque ese pasaje de Isaías 53 lo vimos cuando estuvimos en la Semana Santa. because that passage of Isaiah 53, we studied it when we were in Holy Week or Easter week, Sí, la Semana Santa ya pasó. and it already passed. Yo sé que como que no se sintió, pero sí pasó. You probably didn't feel it, but it already passed. Ahí están los archivos. It's right there in the Y archives. hacemos un buen análisis del capítulo. And we analyze that chapter very well. Pero lo que podemos decir es que es un capítulo mesiánico por excelencia. But what we can say is this is a messianic chapter by excellence. De hecho, es muy interesante In fact, it's very interesting que fue hasta apenas hace 1000 años atrás that it was only 1,000 years ago que los judíos, el judaísmo dejó de considerar ese pasaje como un pasaje mesiánico. that the Jews stopped seeing this passage as a messianic passage. Porque obviamente Of course, because obviously apunta a Jesús. it points to Y Jesus. se les estaba haciendo muy problemático explicarlo sin ver a Jesús. And it had become very problematic to explain it without thinking of Jesus. Entonces ahora la explicación que le dan So the explanation they give it now es que ese pasaje se refiere a la nación de Israel. is that passage is referring to the nation of Israel. Pero Felipe, como buen judío, But Philip, as a good Jew, cuando escucha lo que él está leyendo, when he heard what this man was yo reading, me puedo imaginar la sonrisa en el rostro de Felipe. I can just imagine his big smile on his face. Es como le pusieron todo en una bandeja. It's like everything was served in a silver platter. El pasaje mesiánico por excelencia, el libro de Isaías. The best messianic passage in the book of Isaiah. Y este hombre se lo pregunta And this man is asking a un evangelista de corazón. to an evangelist at heart. Y le dice, oye evangelista, And he says, "Hey, evangelist, ¿me puedes explicar este pasaje de qué se trata? ¿De quién está hablando? can you explain to me what this passage is about? Who is this talking Y about?" en ese momento Felipe entendió. And in that moment, Philip understood. Es aquella indicación de ve a ese camino desértico. He understood that instruction God gave him. Go to that desertic road. Dios había visto el corazón de este hombre eunuco rechazado God had seen the heart of this eunuch that had been rejected, que necesitaba salvación who needed y salvation, que estaba leyendo justamente la revelación del Espíritu Santo en su palabra. and who was exactly reading the revelation of Jesus in his words Acerca de quién era el Mesías. about who was the Messiah. Y trajo a Felipe para que se lo And explicara. so God brought Philip to explain this to him. Miren la pregunta del eunuco. Look at the eunuch's question. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego. Y esa palabra te ruego es, te lo suplico. Dime, ¿de quién está el profeta diciendo esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Verse 34, so the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does this prophet say this? Of himself or of some other man? And the verb ask is like, I beg you. No sabemos cuánto tiempo venía el eunuco meditando en esto, We don't know for how long he had been meditating on this passage, pero el tiempo había sido perfecto. but the timing was perfect. Pregunta, Question, evangelista, evangelist, explícame quién es el Mesías. explain to me who the Messiah is. Who is the Y Messiah? Felipe, And Philip's con el rostro iluminado Philip, with seguramente, his light up face, dice, ok, aquí vamos, alístate. he just said, all right, here we go. Mira, prepárate porque lo que vas a escuchar es lo más increíble de la historia. Well, get ready because what you're about to listen is the most incredible thing of history. Y dice, y comenzando desde la escritura, And it says that he opened his mouth beginning at the scripture le anunció el evangelio de Jesús. and he preached Jesus to him. Mis hermanos, punto clave. My brethren, this is a key point. Si vas a compartir del evangelio de Cristo If you're Jesús, going to share about the gospel of Christ, tienes que partir de las escrituras. you have to start in scripture. Y partiendo de las escrituras, basándose en ellas, Beginning at scripture, so being based on scripture, le explicó las buenas noticias de Cristo Jesús. he explained the good news of Jesus. Y recuerden, Let's remember. en esa época solo tenían el Antiguo Testamento. At that time, they only had the First Testament. Mis hermanos,
My brethren, estudiemos el Antiguo Testamento. let's study the First Hay Testament. mucha riqueza en él There's so much richness in it para compartir de Cristo Jesús, to share about Jesus Christ porque todo el libro se trata de él. because the whole book is about him. Entonces, así es como se explica el Evangelio. So this is how you explain the gospel. Esa es la forma en que This se is explica. the way that you explain it. Esa es la forma en que la verdad trae luz al corazón This is the way that truth brings light to a cuando heart. parte de las Escrituras When it starts with the y gospel, with the y scripture, está guiado por el Espíritu Santo. and it's guided by the Holy El Spirit. el Mesías tan esperado era el Señor Jesús de Nazaret. The so wanted and desired Messiah was Jesus of Había Nazareth. sido tratado con injusticia y había pagado el castigo por la rebelión del pueblo. He had been dealt with unjustly and he had punished the sin. Pero había resucitado. But he had been risen again. Era la mejor noticia. That was the greatest news. Todo aquel que pone la confianza del perdón de su propia rebelión en Cristo Jesús Everyone who puts his trust and forgiveness of sins in Jesus Christ encuentra perdón will find forgiveness. y el Espíritu Santo And the Holy Spirit le hace parte de su pueblo. makes him part of his people. ¿Pueden imaginarse esta noticia para este eunuco? Can you imagine this news for this eunuch? Sí puede ser parte. You can be a part. No, en serio. Really? Sí, Yes. por el Mesías. Because of the Messiah. Cristo Jesús rompió las barreras. Christ Jesus broke all the No barriers. importa de qué grupo étnico eres. It does not matter what is your ethnical group. No importa de qué estatus económico It eres. does not matter what is your economical status. No importa qué condición física It tienes. does not matter what is your physical condition. Él abrió la puerta He opened the door para que tú puedas ser parte de su for familia. you to be a part of his family, Para que tú puedas reconciliarte con Él. for you to be reconciled with God. Qué evangelio. What a gospel. Y el eunuco lo escuchó. And the eunuch heard it. Verso 36. Verse 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Now, when they went down the road, they came to some water. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Ok. Para el último paso para tú poder ser parte del pueblo judío The last step for you to become part of the Jewish people, era bautizarse. it was to be baptized. Y él había ido a Jerusalén And he had been to y Jerusalem. le habían dicho, no, usted no. And he had been told, "No, you can't. Tú no puedes bautizarte. You cannot be Tú no baptized. puedes ser parte del pueblo de You Israel. cannot be a part of Israel. Eres un eunuco. You are a eunuch." Pero ahora este hombre But now this man escucha las buenas noticias del evangelio. hears the good news of the gospel. Escucha a Felipe. He hears Philip. Ve el agua. He sees Y water. dice, ¿tú me estás diciendo yo puedo ser parte del pueblo de Dios? He asks, "Are you telling me that I can be a part of the people of God?" Sí, Yes, ahí hay agua. there's water. ¿Hay algo que impida que me pueda bautizar? Is there something that hinders me from getting baptized? Traduzcámoslo al idioma del eunuco. Let's translate this into his language. No me digas que hay algo que impida que yo pueda entrar al pueblo de Dios del que tú me estás hablando. Please don't tell me there's something that is hindering me from becoming a part of the people that you are describing. Dime que sí puedo. Tell me I can be. No me digas lo mismo que me dice la religión. Don't tell me the same answer religion gives me. Tú me estás diciendo que este Mesías hizo todo lo posible para que yo pueda entrar. ¿Puedo hacerlo? You're telling me this Messiah did everything so that I could be a part. Can I be a part? Y Felipe le dice, And Philip says, si crees de todo corazón, bien puedes. Then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." No era el bautismo lo que lo haría parte del pueblo de Dios. It wasn't the baptism what would make him part of the people of God. Era haber confiado, rendido su fe a la persona y a la obra del Mesías. It was to have trusted and to have given his faith to the person of the Messiah. ¿Crees de todo corazón? Do you believe with all of your heart? ¿Confías de todo corazón Do you trust with all of your heart en el evangelio que las escrituras te muestran? in the gospel that scriptures are showing you? Creo, dijo él. I believe. Y entonces
I believe that Jesus Christ is the Son of God. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué le impedía entonces? So what was hindering him? ¿Su grupo étnico? His ethnic group, ¿Su condición física? his physical ¿Su condition, estatus económico? his social status. ¿Qué le impedía? What was impeding him? Si confiaba, If he si trusted, creía if he believed en Cristo in Jesús, Christ Jesus, que era el Mesías, that was the que era Messiah, Dios mismo, that was God himself que había resucitado who had risen again, y que su obra and that his work era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. was the fulfillment of all the prophecies of the Old Testament. Claro que lo creía. Of course, Y he con believed todo it, su corazón. and with all of Y his con heart, gran gozo en su and corazón. with great joy in his heart. Y entonces se bajaron del carro, mandaron parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Entonces se pueden imaginar el gozo. Can you imagine the joy? Bajan, encuentran un cuerpo de agua ahí, So they come down, they find some water, entran al agua they go into the y water, Felipe es el testigo and Philip is the witness de que este hombre that this man ponía su confianza en Cristo was Jesús. putting his trust in Jesus Entraba Christ. al agua, He was going into the water, salía coming out of the para water, ahora ser parte del pueblo de Dios. to now be part of God's people. Se pueden imaginar el rostro de este hombre. Can you imagine his face? Mientras la religión le había dicho, tú no perteneces. While religion had said, you don't belong, Jesús le dijo, porque crees, ahora perteneces. Jesus told him, because you believe, now you belong. Y él sale del agua con gran alegría y con gran And gozo. he comes out of the water with so much joy. Lo que la ley nunca había podido lograr, What the law could have never made happen, el Mesías lo había logrado. the Messiah had made it happen. Para que eunucos y gentiles So that eunuchs and Gentiles puedan ser parte del pueblo de Dios. could be part of God's people. Para que tú y yo podamos ser parte del So pueblo. that you and me could be part of God's people. Terminemos. Let's finish. 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Verse 39 and 40. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found in Azotus, and passing through, he preached in all the cities until he came to Caesarea. Yo me imagino abrazándose los dos, el hombre tan feliz. I just imagine them both hugging each other, so happy. Felipe gozoso de ver el efecto del Evangelio así. ¡Ah, qué precioso! Philip probably super joyful just seeing the effect of the Y gospel. van saliendo de ese cuerpo de agua, no sé cuál haya sido. They're coming out of this water. Y van caminando, van saliendo de esto ya para llegar al camino otra vez. They're walking out of it just to get to the road again. Cuando de repente Felipe ¡uf! But desaparece. all of a sudden, Philip is vanished. ¿What? ¿Qué es esto? What happened? La palabra arrebatar que aparece ahí So the word caught away es la palabra griega harpazo, is the Greek word harpazo. que se refiere a la idea de un movimiento violento y rápido para quitar algo o alguien de un lugar. It refers to a violent and sudden movement to take away something or someone from a place. En latín se le dice rapture In Latin, it is said to be rapture. y en español nosotros decimos raptar. In Spanish, we say raptar. Pero en inglés lo usamos como to snatch, In English, we say snatch. como tomar algo así a la fuerza. Just to grab something quickly. La Biblia usa esta misma palabra The word uses the same word en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. in 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Cuando habla de un evento futuro de la iglesia, When it speaks about a future event of the church, cuando los cristianos van a hacer rapture, harpazo de la when the tierra. Christians will be rapture or harpazo from the earth. Pero otro día hablaremos más de I eso. will speak about that another day. Pero ¿qué fue lo que aparentemente pasó ahí? What happened here? Felipe desaparece. Apparently, Philip just vanished. Es tomado por el Espíritu Santo He's taken by the Holy Spirit y llevado a otro lugar. and taken somewhere else.
El gozo del eunuco era tal The joy of this eunuch was such que aunque tal vez le pareció raro ver desvanecerse a Felipe, that even though it was maybe hard for him to see Philip vanish, él entendió que era parte de esto maravilloso que estaba he experimentando. understood that this was part of this marvelous thing that he was Y experiencing. continuó su camino lleno de alegría, lleno de gozo, And he kept on his way full of joy, full of happiness, porque ahora pertenecía al pueblo de Dios. because now he was part of God's people. Muy interesante. Very interesting. Habíamos dicho que en aquella época había una gran población judía en Etiopía. We had said and mentioned that there was a big population of Jews in Pero Ethiopia. lo que no mencionamos But what we didn't mention es que hasta el día de hoy is that up to today, hay una gran población judío-cristiana en there Etiopía. is a big population that is Christian Jews in Ethiopia. Y se cree por la tradición And it is believed, due to tradition, que este hombre fue el causante de ese inicio de esa gran población judía. that this man was the start who caused this big population to be there. Dios tenía una cita de Felipe con este hombre God had an appointment for Philip with this man porque amaba el corazón de este hombre. because he loved this man's heart. Pero no solo amaba el corazón de este hombre, But not only his heart, amaba a todo el pueblo etíope. but all the Ethiopian people. El Señor lo usó. And God used him. Se cree que posiblemente It is believed, que los apóstoles Mateo y Bartolomé también fueron a Etiopía that probably two apostles, Matthew and Bartholomew, went to Ethiopia para confirmar el evangelio del Señor ahí. to affirm the gospel there. Entonces nunca nos podríamos haber imaginado Well, we could have never imagined que la conversación entre Felipe y Eunuco that the conversation between Philip and the eunuch tuviera repercusiones directas hasta 2000 años después. could have repercussions that could last up to 2,000 Por years eso, later. mis hermanos, Therefore, my cuando el brethren, Espíritu Santo te digo, ve y habla con alguien, when the Holy Spirit tells you, go and speak to someone, hazlo. do it. ¿Qué hizo Felipe? What did Philip De do? repente apareció en Azoto. All of a sudden, he was in Azotus. Esa ciudad, perdón, se conoce también como Asdod. That city is also known as Asdod. Y aparece en los mapas si ustedes los quieren ver el And you día de can see hoy. it in the maps. Today, you can find the city. Una ciudad en la vía marítima, en la zona costera del mar Mediterráneo. It is a city that is on the coastal border of the Mediterranean Sea. Y claramente el Espíritu Santo lo guió y le dijo, ahora ve a Cesarea. And clearly the Spirit said, and then from there, go to Caesarea. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un corazón evangelista? What happens when a person has an evangelist heart? Que si lo llevas a un camino desértico, encuentra a alguien a quien evangelizar. That if you take him to a desertic way, he's going to find to who evangelize. Y si lo llevas a Asdod, And if you take him to Asdod, va a ser lo mismo. he's going to do Y en exactly el camino a the same. Cesarea, And on the way to va a Caesarea, seguir haciendo lo mismo. he's going to keep on doing the same. Y dice el texto que llegó a Cesarea. And the text says he got to Caesarea. Y este es como el preámbulo And this is the preamble de algo que va a pasar en 2 capítulos más adelante. of something that is coming down the road 2 chapters later. Cuando los apóstoles lleguen a Cesarea, When the apostles get to Caesarea, ya van a ver cristianos ahí. there are going to be Christians there already. Adivinen por quién. Imagine why. Felipe. Philip, Felipe el evangelista. the evangelist. Así lo llama la Biblia. That's what the Bible calls him. ¿Por qué Cesarea es importante? Y ahí vamos a terminar el texto. Why is Caesarea important? Jerusalén es la capital religiosa de Israel, Jerusalem is the religious capital of Israel, pero Cesarea era la capital política de Israel. but Caesarea was the political capital of Israel. Era donde estaba el centro de mando de los romanos ahí. It was where the Roman control was Es based. decir, era el contacto romano con Roma, el imperio. It was the touch base for them with Rome. Era un puerto. It was a port, Y ustedes ya saben qué va a pasar ahí. and you know what's going to happen. El evangelio va a empezar a salir. The gospel is going to start to reach out. El Señor estaba cumpliendo su propósito. God was fulfilling his purpose. Observemos de esta manera el texto. Let's close the text in this way. Esta es mi propuesta para ustedes como
como aplicación para nosotros. This is what I propose to you as an application for us. Vemos que el mundo está lleno de divisiones, We see our world full of divisions, dolor, rechazo, odio. pain, rejection, and hate. Pero debemos recordar que al final todos los seres humanos, But we must remember that at the end, all human beings, sin importar rasgos étnicos, posición social, condición física, no matter your ethnical features or social position, economical position, or physical condition, tenemos la misma necesidad. we have the same need. Necesitamos reconciliarnos con Dios. We need to be reconciled with God. Y lo único que puede satisfacer la necesidad de comunión con Dios, And the only thing that can satisfy that need of communion with God, esa comunión que hemos roto por nuestro propio pecado, the communion that we have broken due to our own sin, es la obra del Mesías. is the work of the Messiah. Cristo Jesús el Mesías Christ Jesus, the Messiah. fue a la cruz, He went to the cross. pagó el precio, He paid the price. resucitó He rose again para romper toda barrera, to break every barrier, para romper el velo, to torn the veil, para que encontremos perdón, so that we can reach forgiveness, paz peace, y reconciliación. and reconciliation. Eso es lo que debemos predicar hoy. That's what we should be sharing today. No nos dejemos distraer por lo que el mundo dice. Let's not get distracted by what the world is saying. Número 2. Number 2, La palabra de Dios guía al corazón humano a reconocer su necesidad de un Salvador. the Word of God leads the human heart to recognize its need for a Savior. Así como el eunuco al leer las escrituras decía, yo quiero entender esto. Just as the eunuch, when he was reading the scripture and he was saying, I want to understand this. Bueno, el Evangelio de Cristo es el que presenta esa redención. Well, the gospel of Christ is the one that shows that redemption. El Evangelio de Cristo es el único que quita cualquier obstáculo, It's that gospel that is the only one that takes away any obstacle, el que nos permite volver a tener una comunión con Dios o llegar a tener una comunión and con that Dios. allows us to reach to get that communion with God. Es el Evangelio It is the gospel el que le da al que cree de todo corazón which gives you, if you believe with all your heart, una bienvenida eterna a la familia de Dios. an eternal welcome to God's Y family. mientras la religión y la ley te dicen no perteneces, And while religion and law tells you you don't cuando belong, rindes tu fe y crees en Cristo Jesús y en su obra, when you surrender your faith in Jesus and you believe in His word, lo que escuchas del Señor es me perteneces. what you hear from the Lord is you belong to me. Verso 3, punto 3, perdón. Number 3, El Evangelio sigue en movimiento, the gospel is still moving. no está en cuarentena. It's not quarantine. Se sigue extendiendo para alcanzar corazones en todas partes It's del still mundo. expanding to reach hearts everywhere in the world. Cristianos, en eso estamos nosotros. Christians, that's what we are on. Ok, a nosotros nos dijeron They told us distanciamiento social social distancing para que el virus no se propague. for the virus not to propagate. Bueno, or el to Señor spread. no nos ha dicho distanciamiento social, But the Lord has not told distanciamiento espiritual. us spiritual distancing. El Evangelio tiene que seguir contagiándose. The gospel has to continue to be infecting others. Y tiene que seguir llegando a los corazones de las The personas. gospel has to keep getting to different hearts of people. Recordemos, Let's remember, el distanciamiento social the social distancing no significa distanciamiento espiritual. does not mean spiritual distancing. Sigamos proclamando el Evangelio de Jesús Let's keep proclaiming the gospel of Jesus hasta que todo el mundo lo escuche. until the whole world hears. Oramos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks por tu pasaje hoy para for this nosotros. beautiful passage for us today. Gracias, Dios, Thank you, God, por tu Evangelio, for your gospel, por habernos hecho parte de tu pueblo. for you have made us part of your people. Rompiste todas las barreras You broke every que barrier nosotros mismos habíamos that levantado. we have raised Nuestro ourselves. pecado nos separaba de ti. Our own sin was separating us from you. Nuestro pecado nos separa los unos de los otros. Our sin separates us from each other. Pero Señor Jesús, But Lord Jesus, tú viniste a esta tierra you came to this a earth romper cualquier barrera to break any barrier y hacernos uno and make us one
como tú y el Padre son uno. like you and the Father are one. Señor, te ruego, Dios, que en estos momentos tu iglesia Lord, I beg you, Lord, that in these moments your se church pueda parar firme para brillar. can stand firm to shine, Que no nos dejemos distraer por lo que el mundo nos quiere decir. that we don't let the world distract us with what they want to say. Hay agendas oscuras, malignas en todo el mundo. There are dark agendas going on in this world. Pero como cristianos nosotros seguimos But as Christians, Lord, we keep on going, fieles faithful en la extensión del Evangelio. in spreading the gospel. Nada nos debe detener. Nothing should stop Nos us. duele lo que pasa. It hurts us what is going on. Escuchamos el dolor de los que sufren. And we hear the pain of those suffering. Escuchamos el dolor de los que son rechazados. We hear the pain of those that are rejected Ya sea por el tono de su piel because of their skin tone o por su origen or because of their o origin por su estado económico, or because of their economical por su status condición física. or their physical Y condition. duele And it porque hurts es producido por el odio del hombre. because this is produced by man's Pero anger. tu amor, Señor Jesús, But your love, se Jesus, derramó was para shed romper esas barreras to break all those y barriers hacernos un solo pueblo. and to make us one people. En eso vivimos y en eso creemos. And in that we live, and in that we En believe. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tomemos rápido la cena del Señor. We're going to take communion right now. Tenemos un poco de jugo de uva y un poco de pan. We have a little bit of grape juice, a little bit of bread, Y creo que es perfecto para lo que estamos hablando. and I think this is perfect for what we are talking El about. Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. The Lord Jesus said, I am the bread of life. Le dijo a los discípulos, mi cuerpo por vosotros es partido. And he told the disciples, my body is broken for you. Cuando alguien quería reconciliarse When somebody wanted to be con reconciled un enemigo, with an enemy, partían el pan they would break y bread se hacían uno. and they would become Se one. reconciliaban. They would be reconciled. El Padre The Father, vio nuestra enemistad. he saw our enmity. Nosotros éramos sus enemigos. We were his enemies. Y esa enemistad necia nuestra nos estaba llevando a la condenación. And that foolish enmity was taking us to Y condemnation. entonces Él entregó a su Hijo So he gave his son para ser partido to be broken y reconciliarse con nosotros. and to him to be reconciled De with manera us. que cuando creo, So when I believe, tomo del pan que fue partido por mí I take from that bread that was broken for me y ahora me reconcilio con Él para siempre. and I get to be reconciled with him forever. Para siempre. Forever. Soy de su pueblo. I am his people. Yo soy de su familia. I'm part of his family. Ya no soy su enemigo. I'm not his enemy Y por eso anymore. lo tomamos una vez al mes And that's why we take this once a month para recordarlo constantemente. to remember. Pero hay algo mejor. There's something even better. Hoy, Today, este día, esta mañana, this morning, este pan se partió. this bread was broken. Es un simbolismo. It's just a symbol Porque el pan de vida because the bread of life también está en mi hermana is also in my sister y en mí. and my brother. Entonces el pan de vida no solo me hizo ser parte del pueblo de Dios, So the bread of life didn't only make me to be part of God's no people solo me reconcilió con Él, and it reconciled me with him, sino que también me reconcilia con mi hermana. but it also reconciled me with my brother. Y ahora podemos ser uno And now we can be por el one pan de vida due to the bread of life que esto representa. that this represents. Entonces tomemos esto hoy So let's take this today con el gozo with the joy de ser parte de su familia, of being a part of his de tener family, un padre bueno of having a good father y una familia que nos amamos. and a beautiful family that loves each ¿Lo other. tomamos? Let's take it. Tomemos. Vamos a orar. Let's Señor, pray. Lord Jesus, gracias por tu palabra hoy, thank you for your word today. por recordarnos tu evangelio. Thank you for reminding us of your gospel. Tomamos este pan, We take this bread, tomamos este jugo, we take this juice, recordando lo que hiciste por nosotros. remembering what you did for us. Tú dijiste, You said, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Y aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre, And who eats from my bread and drinks from my blood recibe el perdón. receives forgiveness.
Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Nos has reconciliado contigo mismo You have reconciled us to yourself. y nos has permitido reconciliarnos unos con And you have otros. allowed us to be reconciled to each other. Eres el Dios de You reconciliación. are the God of reconciliation. Esa reconciliación That reconciliation que se firmó y se selló en esa cruz that was signed and sealed on that cross y en esa tumba vacía. and on that empty tomb. Eternamente agradecidos contigo Eternally grateful we are to y en you. adoración And in worship, tomamos este pan we take this bread y este jugo. and this juice. Tomemos.